Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias porque podemos, Señor, hoy tener una vez más su palabra en nuestra vida. Su palabra es la única que puede, Señor, provocar en nuestra vida un despertar, que puede provocar, Señor, que podamos encontrar la dirección correcta para poder hacer su voluntad. Ayúdenos en esta tarde, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón puedan, Señor, alinearse con su propósito, y que podamos, Señor, abrir nuestra mente para recibir de esta palabra. En el nombre de Jesús le pedimos y le rogamos: guíenos, Señor, para que podamos ser bendición para este pueblo reunido aquí y también para aquellos que verán y oirán esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos para su gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga, póngase bien cómodo, porque vamos a dar una vuelta por la Biblia. No sé cómo llamarle, vamos a hacer un recuento de algunas cosas importantes para poder entender esta temática. La serie se llama Principios para un liderazgo eficaz, y el primer tema que tocaremos será: el primer líder falla en su misión. El primer líder falla en su misión. Si existe alguien que merece el título de líder perfecto, ese es Dios, no hay otro. La Biblia nos enseña que todos, absolutamente todos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros hemos sido creados para dirigir a otros a Cristo. Y esa es la realidad. Si usted ya conoce al Señor, ahora usted tiene la responsabilidad de guiar a otros a Cristo Jesús. Por lo tanto, de partida ya tiene una responsabilidad y tiene un liderazgo el cual debe cumplir. Mucho se ha escrito acerca del liderazgo en muchos enfoques, en muchas formas, y por supuesto sabemos y entendemos muy bien que el liderazgo juega un papel muy importante en el éxito de la iglesia contemporánea. Es imposible que no pueda o que pueda funcionar la iglesia sin el liderazgo. El éxito o el fracaso de los ministerios o de las iglesias depende, por supuesto, de su liderazgo. Un predicador muy famoso dijo: el liderazgo cae o se levanta de acuerdo a sus líderes. La realidad entonces en este sentido es que
El liderazgo, el cual debe estar basado, por supuesto, en los principios primero espirituales, plasmados en la Escritura, plasmado en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, el relato bíblico del libro de Génesis, encontramos la creación del universo, siendo, por supuesto, el sello de esa creación el hombre. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita, todo lo que en ella hay, junto con el sol, la luna y todas las constelaciones, y todo eso lo creó en 6 días. Y en el término o en el mismo sexto día, luego Dios decidió crear al ser humano. Contrario, por supuesto, al resto de toda la creación, y eso lo ve usted en el libro de Génesis cuando lee, contrario a todo el resto de la creación, Dios no creó al hombre por medio de su palabra. O sea, no es que Dios hubiera dicho y sea el hombre, y el hombre fue, como lo hizo con toda la demás o todo lo demás de la creación, sino que Dios hizo al hombre con sus propias manos. O sea, Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Y cuando él hizo esto, dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, esto nos enseña inmediatamente que para el Señor la creación del hombre fue un evento especial, fue algo excepcional. Dios hizo al hombre como corona de la creación. No lo hizo al principio, lo hizo al final de toda la creación, como diciendo, no sé si llamarle bien así o no, es como la guinda de la torta. Es lo especial de Dios. Entonces Dios hace al hombre de esta manera, y el hecho de que los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablan entre sí, indica entonces de que este fue el acto trascendental y también la consumación de la obra de la creación. Ahora, el hecho de ser hechos a la imagen y la semejanza de Dios nos indica algo importante, que el ser humano entonces fue provisto de las características espirituales de Dios, las características éticas y las características morales, que por supuesto lo capacitan para mantener una comunión perfecta con su Creador. Ningún hombre puede estar separado de Dios porque dice: no, yo no tengo la capacidad. Fuimos creados con esa capacidad moral, espiritual y por supuesto ética para tener una comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. También encontramos que al hombre Dios le dio la autoridad de tener el dominio, para que tuviera el dominio sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, Dios crea al hombre y le da esa autoridad y le da, por supuesto, al hombre que domine sobre toda la creación. Eso es impactante, tremendo. Cuando vamos y estudiamos la palabra dominio, que viene por supuesto del hebreo, que es rada, que significa dirigir, mandar, sojuzgar, señorear o tener dominio, lo cual nos enseña que al hombre se le dio la responsabilidad de gobernar sobre toda la tierra y sobre todas sus criaturas. La humanidad está para reinar como Dios lo haría. ¿Sabe? Dios desea que usted y yo gobernemos o reinemos sabia y prudentemente sobre toda la creación que Dios hizo: los peces, aves, ganado y otras cosas. Aquí es donde usted debe analizar, y creo que es lo correcto en decirlo de esta manera: Dios hizo todo lo que hizo para el hombre.
Dios creó todo lo que creó para el hombre. Esto debemos entenderlo. Y esta verdad entonces nos muestra que Dios creó al ser humano para liderar sobre toda su creación. Entonces su liderazgo consistía en ¿qué cosa? En cuidar de la condición física, mental y espiritual, primero de su vida, de su familia, y multiplicarse y al mismo tiempo llenar la tierra, administrar sabiamente todo lo que Dios había creado y todo lo que ella producía, la tierra me refiero, y también a los animales. O sea, cuando Dios le dice al hombre: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, domínenla, a los peces del mar, las aves de los cielos y todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo, nosotros nos damos cuenta entonces que Dios nos creó para liderar. Sin embargo, el primer hombre llamado Adán fracasó en su misión original, en el propósito que Dios tenía para con él. Y aquí es donde estamos viendo la historia. Entonces, el primer líder falla en su misión. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24 o al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice aquí: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Recuerda, ya había pecado. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que lo labrase, o para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Imaginémonos por un momento que Adán hubiera comido también del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente en pecado. Es complejo eso. Alguien dice: bueno, ¿y dónde está la redención? No nos vamos a meter en eso, pero el punto es que Dios decidió que el hombre no viviera eternamente sobre la tierra. Adán entonces es el primer líder que tenía la autoridad de parte de Dios para gobernar, para sojuzgar, para liderar. Y Adán se convirtió en el primer líder cuando Dios le delegó el gobernar sobre toda la creación y cuidar a su familia, manteniendo por supuesto la comunión con Dios. Y esto incluía no comer del fruto que se le había prohibido comer. Era líder, podía liderar, podía hacer de todo, pero había una condición. La única condición que Dios le puso. Es increíble, cuando leemos nosotros el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios no le prohibió absolutamente nada, a excepción de que comiera de la ciencia del bien y del mal, o del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la comunión que tanto Adán como su familia, en este caso Eva, su esposa, vamos a ponerlo así, debían mantener con Dios, se rompió cuando desobedecieron el mandato de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, versículos 6 y 7. Y dice así la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando hubieron fallado, Adán evadió su responsabilidad al echarle la culpa a la mujer y no hacerse responsable de sus errores. Ese es nuestro problema como seres humanos. La Biblia dice: y él
hombre respondió. Cuando Dios habla, le responde el hombre al Señor. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Eso aparece en Génesis 3:12. Me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán dijo: yo no tengo la culpa, yo no soy culpable, yo estaba bien solito y tú me diste una compañera y esta fue la que me indujo, me convenció, me embolinó, me engañó. Lo digo así para que entendamos cuando nosotros también nos excusamos, ¿no? Esa es nuestra realidad. El liderazgo, hermano querido, no es algo complejo. Y quiero mostrarlo de la mejor manera posible. Solamente se requiere disposición de ser responsable. El liderazgo es eso, responsabilidad. Hacer lo que nos han dicho que hagamos, realizar lo que nos han permitido hacer, obedecer a lo que nos han dicho que nosotros debemos hacer. Ahora, tristemente, muchos líderes espirituales, demasiado, continúan de alguna manera duplicando el error de Adán al evadir su responsabilidad. Y lo podemos ver también en los mismos hogares, en las comunidades, en el empleo o incluso en la iglesia. La gente trata siempre de evadir responsabilidades. Y cuando ellos trataron de evadir, recuerde usted que el suceso fue bien especial, ¿no? Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente miró para todos lados y dijo: ¿y yo a quién le echó la culpa? Esta es la realidad nuestra. Siempre tratamos de evadir nuestra responsabilidad. Ve a los niños, desde niño aprenden eso. ¿Quién quebró el vaso? Así hacen los niños. No sé, pero si tú estabas jugando con él, yo no fui. ¿Quién fue? El amigo invisible. Hay que culpar a alguien. No, el vaso ya estaba quebrado cuando yo llegué. Esto es una realidad humana. Trato de hacerlo de esa manera. Entonces, como consecuencia a su desobediencia, a su falta de responsabilidad en su liderazgo, fueron echados del huerto. Y el pecado entró en la humanidad, dañando, por supuesto, la imagen de Dios. Y al mismo tiempo marca esa realidad que se daña la imagen de Dios en el hombre, rompiendo automáticamente la comunión entre Dios y el hombre y Dios. Si vemos el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, Pablo escribe y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el plan de Dios es restaurar a la humanidad a través del liderazgo. Y eso debemos aprenderlo. Cuando Adán fracasó en su misión original, Dios no abandonó al hombre. Y eso es impresionante. A pesar de haber pecado, a pesar de haber fallado, a pesar de haber transgredido, a pesar de haber roto su comunión con Dios, Dios no abandonó al hombre, como tampoco le ha abandonado a usted y a mí. Entonces la promesa de restaurar al hombre de su pecado se dio en el mismo huerto de Edén. Cuando vamos a Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente o tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque Adán había fracasado como líder de toda la creación, porque eso es la responsabilidad que tenía Adán, la mujer había sido engañada, pero sería a través de ella que vendría la salvación para el ser humano. La promesa de Génesis nos habla acerca de la simiente de la mujer, la cual por supuesto heriría a la serpiente en su cabeza. La palabra simiente proviene del hebreo, que es sera, que significa semilla, o también le podemos decir descendencia, generación o prole, como también aparece en algunos términos. Lo cual nos enseña y nos dice, por supuesto, que sería la descendencia de esta mujer
que derrotaría a la serpiente. Realmente fue Satanás quien engañó a la mujer a través de la serpiente. Por tanto, la derrota final, por supuesto, sería sobre Satanás mismo. La pugna, la lucha sería contra Satanás y no contra la serpiente en sí. El Señor entonces levantaría un hombre el cual tendría la misión de derrotar a Satanás y traer la liberación o la libertad de la humanidad del pecado. Rompería ese yugo de esclavitud, ese yugo de pecado a través de otro hombre. Recordemos esto y vamos bien atrás en la historia. De los 3 hijos de Eva que la Biblia por supuesto registra con nombres, no es que tuvieron eso nada más, sino que los que aparecen registrados con nombre, Abel fue asesinado por su hermano Caín y este último recibió una maldición por su crimen. Por consiguiente, por supuesto, la simiente de la mujer aplastaría, dice, la cabeza de la serpiente y vendría a ser en este caso la descendencia de Set, que sería el otro hijo de Eva. De acuerdo a la Biblia, en Génesis 4:26 dice: también Set tuvo un hijo a quien llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Lamentablemente, dicha descendencia se pervirtió al unirse con la descendencia de Caín. Y aquí el problema comenzó a ser grave también. De acuerdo a Génesis capítulo 6 versículo 1 al 3, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí Dios comenzó a cortar la edad. Podían vivir hasta, Matusalén vivió 969 años, ¿cierto? Si usted estudia bien, Matusalén o murió en el diluvio o murió un poquito antes del diluvio, pero fue en el mismo año del diluvio que Matusalén murió. Bueno, no tengo el tiempo para explicarles. Usted ya sacará sus cuentas cuando lea eso. Entonces fue por esta unión de descendencias que la nueva generación se desvió de los caminos de Dios y se pervirtió en el pecado. Entonces, debido a esto, Dios decide terminar con la maldad del hombre por medio de un diluvio. Eso lo vemos en la historia, ese diluvio universal. Pero fue a través de Noé, descendiente de Set, que Dios entonces preservó a la humanidad. Dios siempre buscando esa genealogía. Entonces a Noé se le ordenó construir un arca donde se salvarían, por supuesto, no solo la familia de Noé, sino también una pareja de cada animal. El propósito de Dios era que se salvara mucha gente, pero usted sabe la historia. Noé anunció a los hombres que vendría un diluvio. Lo que se demoró Noé en construir el arca, de acuerdo a la escritura, fueron 120 años. Pero a pesar de que Noé les habló de que vendría un diluvio, la gente no se arrepentía y no entraron en el arca. Todos se negaron y como consecuencia, por supuesto, todos los seres humanos murieron. De acuerdo a Hebreos capítulo 11 versículo 7, Pablo habla de esto. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerde que la lluvia antes no caía del cielo, era un vapor que regaba la tierra, nunca había llovido, por lo tanto a eso se refiere Pablo allí. Con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pedro también explica un poco de esto, segunda de Pedro 2:5, y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Después del diluvio, mirando la historia, la humanidad comenzó solamente con 8 personas. 8 seres humanos estaban sobre la faz de la tierra después del diluvio: Noé, sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, y las esposas de estos hijos.
Cuando terminó el diluvio, el Señor les da su bendición y su responsabilidad como cabeza de la raza humana. De acuerdo a Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas palabras que le había dicho a Adán. Mira el deseo de Dios, sigue teniendo el mismo deseo una y otra y otra y otra vez. El Señor los bendijo y les dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Sin embargo, los descendientes de ellos desobedecieron a la orden de Dios de llenar toda la tierra y deciden quedarse juntos y edificar una gran torre cuya cúspide ojalá tocara el cielo. Eso lo vemos en Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ante la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios, Dios lo que hace: confundir sus lenguas allí cuando estaban construyendo, y nadie se entendía, no se entendía el uno con el otro, y así desistieron de construir la torre que estaban edificando. Luego fue a través, por supuesto, de la descendencia de Sem que Dios continuó su plan de restaurar la raza humana, y así llama a uno de los descendientes de Sem, el cual es Abraham, y a este le da una promesa. De acuerdo a Génesis 12:1-3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas o benditas en ti todas las familias de la tierra. A Abraham se le otorgó una gran promesa. Primero, llegar a ser un pueblo muy numeroso. Segundo, una bendición material y espiritual. Tercero, una exaltación de su nombre. Y cuarto, ser bendición para otras naciones. Podríamos extraer mucho más allí, pero el punto es, lo generalizamos para que usted lo entienda. La bendición de Abraham fue una vez más para unir a las familias divididas. El propósito de Dios seguía siendo el mismo: unir a las familias divididas, y que se cumpliera el propósito de Dios a través del liderazgo de aquellos que él llamaba. Entonces, la idea era cambiar la maldición pronunciada en la tierra por causa del pecado, transformarla en una bendición para toda la raza humana. Y vemos esta promesa que a Abraham, por supuesto, se le encomendó: la restauración de la raza humana, y no solo a él, sino a toda su descendencia. Eso lo vemos en Génesis 22:18. Mire lo que le dice Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones, incluso Chile. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. ¿Se fija que esto es extraordinario? Yo sé que estoy dando un paseo por esto, y algunos dicen: no, eso ya me lo sabía. No importa, déjeme pasar ya. Algo saldrá que no sepa. De Abraham entonces nace Isaac, y este a su vez engendra a dos hijos, Esaú y Jacob, de los cuales sobre Jacob cae la promesa. Y por supuesto, y de este último nacen los 12 patriarcas, de los cuales naciera la nación de Israel, a la cual Dios prometió engrandecer y ponerla por cabeza y no por cola. Dice: ¿a dónde sacó eso, pastor? Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Entonces fue a Israel a quien le dio esta gran promesa de estar por encima de las demás naciones. Y esto nos habla entonces de liderazgo.
que la nación entera tenía que ejercer, por supuesto, siempre cuando ellos cumplieran, por supuesto, de guardar los estatutos y los mandamientos de Dios. El plan de Dios entonces con Israel era preservar la nación entera en obediencia absoluta a sus estatutos, a sus mandamientos, que ellos fueran una fuente de influencia a todos los otros pueblos, ya que en ellos, la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el liderazgo es influencia. Por lo tanto, nosotros cuando somos llamados a servir al Señor, nosotros debemos tener una influencia a través de nuestro liderazgo. Era la responsabilidad de toda la nación de Israel vivir de acuerdo a los preceptos divinos y al mismo tiempo atraer a otras naciones para que por supuesto se convirtieran a Dios. Esto lo podemos ver cuando Salomón construyó el templo, que fue extraordinario, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 y 43. No lo voy a leer, pero sí usted lo puede anotar allí. También lo vemos cuando la reina de Saba visitó a Salomón debido a la fama que éste tenía, y era impresionante lo que sucedía allí. También vemos cuando Naamán, el capitán del ejército sirio, se convirtió debido a la sanidad que Dios hace en su vida cuando le quita la lepra, y cuando Eliseo le dice que tenía que sumergirse en ese río. Ahora, todos estos eventos que nosotros vemos en la Biblia declaran el deseo del Señor de que Israel fuera una fuerza atrayente para las demás naciones, que provocaran que las demás naciones pudieran estar bajo la tutela de Israel o la guía de Israel. También era responsabilidad enviar emisarios a testificar del poder de Dios para que las otras naciones, por supuesto, se convirtieran. Y esto lo vemos en el caso del profeta Jonás. Recuerde usted que fue enviado a Nínive para proclamar el mensaje de Dios, y vemos que esa ciudad completa se volvió al Señor. O sea, Dios coloca a Israel en el lugar físicamente estratégico, incluso donde está ubicada la nación de Israel, porque es un lugar estratégico para la comunicación del mensaje divino que debía transmitirse al mundo entero. La tierra de Israel se hallaba en el centro geográfico de 3 continentes: Asia, África y Europa. O sea, Israel no está allí por una casualidad. Israel está allí porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Era el principal cruce de caminos del mundo antiguo. Así que tenía muchas oportunidades, tremendas oportunidades, para exponer a los viajeros y comerciantes de las diversas naciones la verdad de Dios. Entonces queda muy claro aquí que el propósito de Dios de convertir a las naciones a través de su pueblo Israel era el propósito esencial. Sin embargo, ellos fallaron. Y como nación entera se volvieron al pecado, lo cual por supuesto provocó que el Señor los entregara al destierro. Y fue así como llegaron a ser conquistados. También fueron desterrados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y pasaron 70 años en el exilio antes de regresar a su nación. No obstante, la promesa de Dios de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente se mantenía vigente. Y así, por supuesto, a través de la descendencia de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, nace la línea real de David. Y la descendencia de David surge finalmente la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, y eso nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo, Dios hizo posible todas las promesas de restauración al hombre de su condición de pecado a través del arrepentimiento. Cristo vino a restaurar la imagen original que el hombre había perdido en el huerto de Edén. O sea, esa comunión con Dios que existió, por supuesto, en el principio de la creación, hoy puede ser restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y es así, hermano querido, como nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Maravilloso, extraordinario. Entonces fue por medio de su resurrección que Cristo venció a Satanás, venció el imperio del mal y nos dio vida eterna. Es extraordinario. Mire lo que dice Pablo cuando le habla a los colosenses, y Pablo le escribe así en el capítulo 2, versículo 13 al 15, y les dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿quién no? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, una vez consumada su victoria, vemos el llamado a su iglesia, la cual ahora tiene el mandato de proclamar el mensaje del evangelio para la conversión y el discipulado de todas las almas alrededor del mundo. Mateo 28, 19 al 20, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, mire esto: lo que se conoce como la Gran Comisión no es más que el llamado a la iglesia de proclamar su evangelio para que el hombre se convierta. Y esta misión, hermano querido, Dios la lleva a cabo a través de los creyentes, los cuales son responsables. Aquí aparece la palabra responsabilidad una vez más. Los cuales son responsables de discipular, de guiar a los nuevos convertidos y establecer una estructura organizada para tal fin. Aquí es donde vemos entonces la responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio a otras personas, y eso significa influenciar, liderar, guiar. Es interesante hacer notar entonces, y muy importante, que para este fin la iglesia tiene que influir en este mundo, y para esto se necesita liderazgo. Liderazgo. Jesús habla muy claramente en muchos pasajes, y algunos de ellos podríamos usarlos para aclarar esta situación. Jesús habla en un momento de la sal de la tierra. Allí en Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16, Jesús plantea esto y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús compara a su iglesia con la sal del mundo. En el mundo antiguo, entendamos esto, en el mundo antiguo la sal era un elemento altamente apreciado, y por supuesto se vinculaba con, primero, la pureza, posiblemente por su color blanco. Segundo, porque era conservadora, o sea, evitaba que las cosas se corrompieran.
y era sazonadora, por lo tanto le daba sabor a la comida hasta el día de hoy, ¿no? Sigue teniendo la misma efectividad, increíble, ¿no? Ahora, con estas palabras, nuestro Señor declaró que la iglesia era la que debería o la que daría sabor a la vida de este mundo, la que va a preservar a este mundo para que no se eche a perder a causa del pecado. Y aparte de eso, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. En los tiempos antiguos, los judíos llamaban a Jerusalén la luz para los gentiles. Sin embargo, ahora Jesús declara que era la iglesia que alumbraría sobre todas las naciones. Entonces, la comparación que se hace de la iglesia con la luz nos enseña inmediatamente que esta luz es para que todos la puedan ver. La iglesia debe ser vista. No es tan solo que nos encerremos aquí en nuestras cuatro paredes, debe ser vista. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es imposible. Ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud, sino que en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, la luz que nosotros debemos ser es para guiar y mostrar el camino para no accidentarse. Hoy día sabemos y entendemos perfectamente, la gente espiritualmente está ciega, incluso moralmente está ciega. Necesita ser guiada. ¿Y quién va a guiar? La Biblia también pone un ejemplo. Dice: no puede guiar un ciego a otro ciego, porque ambos caerán al hoyo. Se necesita que el que guíe tenga la capacidad y tenga la sabiduría y tenga el conocimiento y tenga también una luz que pueda iluminar a los demás y demostrar con hechos que lo que él está viviendo es algo sorprendente. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la iglesia, hermano querido, es responsable de influir en este mundo a través de la proclamación del mensaje del evangelio. Eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como hijos del Señor. Entonces, todo lo que estamos viendo es el principio del liderazgo. Porque podemos hablar de líderes, podemos hablar de formas de liderazgo, podemos hablar de qué debe hacer un líder. Y la gente dice: ya, pero este es el principio del liderazgo. Está establecido desde el inicio de la creación. Lo que Dios decidió, lo que Dios quería, lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad del liderazgo. O sea, si yo no soy líder en la iglesia, es líder en su casa. Usted es el sacerdote de su hogar. Es usted el que tiene que guiar a su familia, a sus hijos. Usted tiene una responsabilidad, no puede evadirla, tiene que cumplirla. Déjame terminar, si puedo terminar con esta temática. La iglesia ha sido llamada para mostrar el camino a Dios, para que sea restaurada la imagen original de Dios en el hombre. Esa imagen que se perdió en el huerto de Edén. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros iluminemos este mundo para que esa imagen de Dios sea restaurada. Miremos lo que dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, nosotros vemos lo que el Señor hace a través de su palabra enseñándonos. ¿Para qué lo hace? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue agregando:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. O sea, es importante entonces observar que esta tarea se llevará a cabo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Se me perdió el tecladista. Yo ya dije que iba a terminar hace rato. Es importante entonces observar que esta tarea llevará a cabo entonces a todos, para que lleguemos a ¿qué cosa? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, es decir, trataré de explicarle, hasta que la imagen del hombre original sea restaurada. Wow. Y esto se logrará, por supuesto, a través de la proclamación de la cruz de Cristo por medio de su iglesia. La gente puede volver al original si encuentra, por supuesto, a Cristo en nosotros. Ahora bien, se supone que todos los creyentes tienen que ser líderes. Y eso es lo que lógicamente nosotros podíamos plantear. John MacArthur dice en una frase bastante extensa pero importante, él dice: todo cristiano es llamado a ser un líder en algún nivel, porque a todos se nos ha dado un mandato de enseñar e influir en los demás. La gran comisión de Cristo es un mandamiento para ser discípulos en todas las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos el escritor de Hebreos que amonestaba a sus lectores por su inmadurez espiritual, diciendo: debiendo ser ya maestros muchos de vosotros. Entonces es más que claro, hermano querido, que todos los cristianos somos llamados a influir en los demás y a enseñarles la verdad de Cristo. Así entonces el plan de Dios, el plan del principio, y que Dios ha intentado restaurar una y otra y otra y otra vez, y sigue intentando hasta el día de hoy restaurar ese plan de Dios. La raza humana, hermano querido, será rescatada realmente del pecado cuando nosotros entendamos nuestra responsabilidad de llevar este evangelio a toda criatura. Y esto comenzó, por supuesto, con la promesa de la simiente escogida, que se vuelve una realidad en nuestros tiempos. Es un plan que se encuentra narrado en toda la Biblia. Dios, como un ser amoroso y compasivo, no deseando que nadie sea condenado, sino que todos procedan, dice la Escritura, al arrepentimiento. Y nosotros somos quienes debemos cumplir esa responsabilidad. En las promesas de Dios aparece todo: que todas las naciones de la tierra serán bendecidas en Abraham y que llegarán a ser herencia del Mesías. Las promesas están en Cristo Jesús, en el Cristo de Dios, por decirlo así. Ahora está Él exaltado en autoridad sobre todo el universo, para recibir loor mundial, para recibir la gloria, para recibir la honra de todos aquellos que han sido salvos a través de su muerte en la cruz. Todo está marcado a través del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos da convicción de pecado, que nos hace ser el testigo de Cristo y nos impulsa como iglesia hacia la evangelización, a hablarles a otros de Cristo. Está en la iglesia de Dios, la cual está bajo, por supuesto, el orden de evangelizar hasta que Cristo retorne, hasta que Cristo regrese. Entonces no cabe duda, hermano querido,
que Dios tiene un plan maravilloso. Sin embargo, también es cierto que necesitamos liderazgo, el cual es el asunto que nos ocupa en este mensaje. Necesitamos entender nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No podemos excusarnos ni echarle la culpa a la distancia, ni echarle la culpa a los líderes que estuvimos antes, sino que debemos ser responsables. Desde el momento en que usted ha sido llamado por Dios para predicar el evangelio, usted tiene un liderazgo y tiene que guiar a otros en el camino del Señor. Somos responsables y necesitamos entonces tener un liderazgo como corresponde. Nadie escapa a esta responsabilidad, sea que lleve poco tiempo o mucho tiempo. Necesitamos tomar esta responsabilidad y guiar a otros en el camino de la salvación. Así como usted fue guiado por alguien para que encontrara a Jesús, ahora usted debe mostrarle a alguien el camino para hallar a Jesús. Y aquellos que ya han caminado ese camino podrán decirle: por aquí es por aquí. Por aquí me vine yo cuando lo encontré. Entonces necesitamos influenciar y ser líderes para de esa manera entonces entender que es la única forma en la que Dios podrá cumplir su plan y su propósito en esta tierra. Hoy iniciamos esta serie y esperamos en el Señor que Dios pueda ayudarnos a entender esta responsabilidad. La próxima lección será el liderazgo, el proceso de toda una vida, porque sin duda necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Muchas veces como cristiano nos encerramos en nosotros mismos y miramos nuestras situaciones, problemas, conflictos y oramos constantemente para que Dios nos ayude. Días atrás o semanas atrás, mejor dicho, no recuerdo el día exacto, conversaba y hablaba con un hermano. Hablo con muchos hermanos en realidad. Ellos hacen preguntas y yo trato de responder en lo posible las preguntas. Algunas son preguntas y respuestas de ellos mismos, tratando de entender lo que sucede en la vida. Y uno de ellos me hablaba de esta forma y me decía: pastor, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, ¿cómo voy a poder hacer la voluntad de Dios con tantos problemas? En ese momento, tengo que ser muy honesto, no hallaba qué decirle, porque yo también tengo problemas. ¿Cómo le digo a alguien que tiene problemas que no se preocupe por los problemas cuando yo estoy preocupado por mis problemas? Entonces le pedí al Señor y en mi mente dije: Señor, ayúdame para responderle a mi hermano y para yo poder entender también esto. Y viene a mi mente ese versículo que lo hemos dicho 1500 veces, cuando dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. En fracciones de segundo Dios me mostró 29 años de ministerio. Y cada vez que veía una imagen era como que Dios me preguntaba: ¿te suplí o no te suplí? ¿Te ayudé o no te ayudé? ¿Te levanté o no te levanté? ¿Te sané o no te sané? ¿Te di o no te di? Y comenzó Dios a hablarme allí y logré entender que lo único que debemos hacer, hermano querido, es buscar el reino de Dios. Lo demás todo está allí.
será añadido, será añadido. Todo está allí. Dios tiene toda la bendición para ti, pero somos a veces negligentes porque nos preocupamos más de lo nuestro y dejamos lo de Dios de lado, cuando ocupándonos de lo nuestro vivimos, disculpe la expresión, vivimos a medias. Y cuando nos preocupamos del reino de Dios, Dios se encarga de suplir todo y darnos todo lo que necesitamos, porque Dios es el Dios dueño de todas las cosas. Así que lo que tienes que pensar, hermano querido, si Dios te ha dado esta responsabilidad de ser luz, de ser sal, de guiar a otros, no trates de decirle a Dios: Señor, es que tengo problemas. Busca el reino de Dios, busca hacer su voluntad. Todo lo demás será añadido, todo será arreglado, todo será allanado, todo puente será arreglado, porque Dios es así. Experimenta el poder de Dios, porque Dios es bueno. Creo que cada uno de nosotros necesitamos tomar decisiones muchas veces. Y esta palabra que Dios nos ha hablado hoy, aunque es una palabra de instrucción, guía, dirección, pareciera que no es suficientemente espiritual como para llamarnos al altar. Pero la verdad que sí lo es. Porque muchas veces has vivido en la dirección equivocada. Has venido al Señor no para servirle, has venido al Señor para servirte de Él. Y es tiempo que tomes la decisión de servir al Señor y lo demás dejárselo en sus manos. Los resultados déjaselos al Señor. Dios se encargará de hacer lo que debe hacer y cómo quiere hacerlo. Tú haz lo que debes hacer, lo que es tu responsabilidad. Cada día lunes te levantas por la mañana y vas al trabajo, con ganas o sin ganas, porque es tu responsabilidad. Cada día te esfuerzas para hacer lo mejor para tu familia, con ganas o sin ganas, porque es tu responsabilidad. Tú estás aquí hoy, puedes tener ganas o no, pero es tu responsabilidad. Estás en deuda con Dios, y creo que si Él nos cobrara por lo que ha hecho ya por nosotros, no tenemos cómo pagarle. Él ha sido demasiado bueno. La salvación es imposible de pagar, y ya Él nos ha salvado y nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha ayudado. Ahora somos nosotros los que debemos tomar esa decisión de liderar, de guiar y de predicar el evangelio a aquellos que aún no lo han recibido. Oremos al Señor. Ven al altar si quieres hacerlo, y si sientes en tu corazón que debes decirle al Señor: Señor, ayúdame porque quiero servirte. Ayúdame porque quiero hacer tu voluntad. Ayúdame porque quiero, Señor, cumplir con mi responsabilidad. Padre, oramos en el nombre de Jesús, agradeciendo esta palabra, agradeciendo tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo en donde analizamos la Escritura y tu palabra para aprender y para conocer. Señor, ayúdanos para que dejemos de lado nuestras debilidades, no porque seamos capaces de hacer algo, sino porque nos tomaremos, Señor, de tu gracia, de tu poder. Señor, gracias por este tiempo hermoso en tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tratar con el corazón y vida de tus hijos y pueda animarles, levantarles y comenzar a ver, Señor, tu propósito, para que de esa manera cumplamos tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, cada vida que ha venido al altar sea tocada, ministrada, guiada, Señor, por tu presencia. Gracias porque podemos estar aquí hoy, porque podemos adorarte, porque podemos exaltarte y darte honra y gloria. Oh sí, Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido.
Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.